Hace 6 meses, yo era la persona más invisible de Soluciones Creativas, una prestigiosa agencia de publicidad en Madrid. Con 22 años era becaria de marketing y pasaba mis días haciendo fotocopias, organizando el almacén y tratando de pasar desapercibida. Era de las que comía sola en su escritorio, prefería las escaleras al ascensor para evitar conversaciones triviales y nunca había hablado en una reunión. Ni una sola vez. No siempre había sido así. En el instituto era segura de mí misma, extrovertida, incluso popular. Pero la universidad había sido una sucesión de pequeños fracasos y rechazos que habían minado lentamente mi autoestima. Al graduarme en comunicación, me sentía una sombra de lo que fui. Las prácticas en Soluciones Creativas debían ser mi nuevo comienzo, mi oportunidad de demostrar mi valía en el mundo real. En cambio, se habían convertido en otro lugar donde me sentía pequeña e insignificante. Lo único que daba sentido a mi vida era mi hermano pequeño, Dani. Tenía 8 años y había nacido sordo. Mientras nuestros padres luchaban por aprender lengua de signos, yo me lancé a ello con una pasión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Pasaba horas practicando, viendo vídeos, asistiendo a clases en el centro cívico. Dani se convirtió en mi motivación para dominar algo que importaba, algo que podía marcar una verdadera diferencia en la vida de alguien. Cuando empecé en Soluciones Creativas, ya dominaba la lengua de signos española, LSE. Era la única habilidad de la que me sentía realmente orgullosa, aunque nunca había parecido relevante para mi vida laboral. En el mundo corporativo de las campañas de marketing y las presentaciones a clientes, mi capacidad para comunicarme con la comunidad sorda se sentía como un talento hermoso pero inútil, como saber tocar el violín en un mundo que solo valora las guitarras eléctricas. La mañana que cambió todo empezó como cualquier otra. Era un martes de octubre y el edificio de Soluciones Creativas bullía con su habitual energía frenética. Estábamos en plena preparación de una importante presentación para un cliente y todos estaban estresados, apurados y concentrados en sus propias tareas urgentes. Yo estaba en la recepción, ayudando a organizar materiales para la presentación, cuando lo noté. Era un hombre mayor de unos 70 años, impecablemente vestido con un traje azul marino que parecía caro y bien cortado. Su pelo plateado estaba perfectamente peinado y se movía con esa dignidad silenciosa que habla de toda una vida de éxito y respeto. Pero había algo en sus ojos, una mezcla de frustración y tristeza, que me encogió el corazón. Estaba de pie en el mostrador de recepción intentando comunicarse con Laura, nuestra recepcionista principal. Laura es una persona perfectamente amable, pero también estaba increíblemente ocupada y claramente empezaba a impacientarse con la barrera de comunicación que se estaba produciendo. Señor, lo siento, pero no entiendo lo que intenta decirme. ¿Tiene cita? ¿Puede escribir a quien busca? El hombre hacía gestos, señalaba hacia los ascensores, su boca se movía en lo que me di cuenta eran palabras que Laura no podía oír. Y entonces lo vi. Los sutiles movimientos de manos, las expresiones faciales, la forma en que intentaba deletrear algo con los dedos. Estaba signando. Observé con creciente consternación cómo Laura se giraba para atender a otro visitante, despidiendo efectivamente al hombre mayor. Él se quedó allí un momento con aspecto perdido y cada vez más angustiado. Otros empleados pasaron a su lado. Ejecutivos de cuentas con trajes caros. Directores creativos con los brazos llenos de carteles de presentación. Jóvenes asociados apresurados hacia reuniones. Ninguno se detuvo. Ninguno pareció darse cuenta de que este hombre de aspecto distinguido necesitaba ayuda. Mi primer instinto fue quedarme donde estaba. Yo solo era una becaria. Tenía mis propias tareas que completar. Mi supervisora, Marta, me había dejado claro que mi trabajo era apoyar la preparación de la presentación, no involucrarme en las tareas de recepción. Pero al ver cómo los hombros del hombre se encorvaban ligeramente, al ver la derrota que se apoderaba de su postura, pensé en Dani. Pensé en cómo se sentía cuando la gente lo ignoraba. Cuando lo miraban como si su sordera lo hiciera invisible. Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me acerqué al mostrador de recepción, con el corazón latiéndome con nerviosismo. El hombre levantó la vista cuando me acerqué, y pude ver el cansancio en sus ojos, la expectativa de que otra persona lo apurara o ignorara sus necesidades. Respiré hondo y signé: «Hola, mi nombre es Sofía. ¿Puedo ayudarle?»
La transformación en su rostro fue inmediata y profunda. Sus ojos se abrieron con sorpresa y alivio, y una sonrisa se extendió por sus facciones. La primera sonrisa sincera que le vi desde que entró en el edificio. «¿Sabe signar?», respondió, sus manos moviéndose con la gracia fluida de alguien que ha usado LSE durante décadas. «Gracias a Dios. Estaba empezando a pensar que nadie aquí podría entenderme. Siento que esté teniendo problemas», signé de vuelta. «¿En qué puedo ayudarle?» «Estoy aquí para ver a mi hijo», explicó, «pero no estoy seguro de cómo llegar a él». «No tengo cita». Y la joven del mostrador señaló a Laura, que ahora atendía a otra persona, parecía muy ocupada. «¿Cómo se llama tu hijo?», pregunté. «Puedo ayudarte a encontrarlo». El hombre hizo una pausa, y pude ver algo complicado pasar por su rostro, una mezcla de orgullo e incertidumbre. «Javier Fernández», signó finalmente. Mi corazón casi se detuvo. Javier Fernández, el CEO de Soluciones Creativas, el hombre cuyo nombre estaba en el directorio del edificio, cuya oficina principal ocupaba toda la planta superior, cuyas raras apariciones en las zonas comunes del edificio provocaban una onda de energía nerviosa entre el personal. «El señor Fernández es su hijo», signé, intentando que mi sorpresa no se notara en mi rostro. «Sí», confirmó. «Sé que está muy ocupado, pero estaba por aquí cerca y pensé que quizás podría verlo unos minutos». Puedo ver la vulnerabilidad en su expresión, la forma en que intentaba mostrarse casual sobre lo que era claramente una visita importante. Este era un padre que quería ver a su hijo. Y me di cuenta con una creciente sensación de tristeza de que probablemente no se sentía del todo bienvenido en el lugar de trabajo de su propio hijo. «Por supuesto», signé. «Déjame ver qué puedo hacer». «¿Quieres sentarte mientras hago algunas llamadas?». Lo guié a la zona de asientos cómoda del vestíbulo, asegurándome de que tuviera una vista clara de mí para que pudiéramos seguir comunicándonos. Entonces me enfrenté a mi primer gran desafío. ¿Cómo arregla una humilde becaria una reunión entre un visitante y el CEO de la empresa? Empecé con la asistente ejecutiva del señor Fernández, una mujer formidable llamada Patricia, que guardaba el acceso al CEO como un dragón protege un tesoro. Cuando llamé a su extensión, su voz fue nítida y profesional. «Oficina del señor Fernández». «Habla Patricia». «Hola, Patricia. Soy Sofía Morales del programa de becarios. Tengo un visitante aquí en el vestíbulo que dice ser el padre del señor Fernández y le gustaría verlo si es posible». Hubo una larga pausa. «¿Su padre?». «Sí, señora. Un caballero mayor, muy bien vestido. Ha estado esperando en el vestíbulo». Otra pausa más larga esta vez. «Tendré que consultar con el señor Fernández. ¿Puede decirle al visitante que espere?». «Por supuesto». «Gracias». Colgué y volví al señor Fernández, a quien él se había presentado como Roberto, para informarle de que estábamos intentando organizar la reunión. Mientras esperábamos hablamos o mejor dicho signamos, y descubrí que Roberto Fernández era una de las personas más interesantes que había conocido. Me contó sobre su carrera como arquitecto, cómo diseñó varios de los edificios que ahora conformaban el perfil de Madrid. Me habló de su difunta esposa, la madre de Javier, que había sido profesora en la Escuela de Educación Especial para Sordos. Me contó los desafíos de criar a un hijo oyente como padre sordo, y el orgullo que sentía por el éxito de Javier, aunque no se vieran tan a menudo como le gustaría. «Siempre ha sido muy ambicioso», signó Roberto. Su expresión era una mezcla de admiración y preocupación. Incluso de niño, quería demostrar su valía, mostrar al mundo que tener un padre sordo no lo frenaba. «Estoy orgulloso de lo que ha logrado, pero a veces me preocupa que haya olvidado cómo bajar el ritmo, cómo simplemente ser». Mientras hablábamos me di cuenta cada vez más de que estábamos atrayendo la atención. Otros empleados nos miraban, algunos con curiosidad, otros con lo que parecía molestia. Podía ver a Laura en el mostrador de recepción respondiendo preguntas sobre por qué había algún tipo de conversación en lengua de signos en el vestíbulo. Pasaron 20 minutos, luego 30. Patricia llamó para decir que el señor Fernández tenía reuniones consecutivas y no estaría disponible al menos durante una hora más. Pude ver la decepción en sus ojos, aunque intentó ocultarla. «Quizás debería volver en otro momento», signó. «No quiero molestar». «No molesta», le aseguré.
¿Le gustaría esperar un poco más? Puedo mostrarle el edificio si quiere. Tenemos algunas obras de arte preciosas en las plantas superiores. Su rostro se iluminó. Me encantaría. No he visto dónde trabaja Javier. Y así comenzó lo que más tarde se describiría como el recorrido no autorizado más grande de la historia de Soluciones Creativas. Debería haber estado organizando materiales de presentación. Debería haber estado haciendo fotocopias y actualizando hojas de cálculo. En cambio, pasé las siguientes 2 horas dándole a Roberto Fernández un recorrido completo por la empresa de su hijo. Comenzamos por el departamento creativo, donde presenté a Roberto a algunos de los diseñadores gráficos y redactores. La mayoría fueron educados pero claramente ocupados, ofreciendo saludos rápidos antes de volver a su trabajo. Pero algunos estaban genuinamente interesados en conocerlo, especialmente cuando les expliqué que era arquitecto y podía apreciar los elementos de diseño de sus campañas. Traduje conversaciones, ayudé a Roberto a comprender el trabajo que se estaba realizando y vi cómo su rostro se iluminaba de orgullo al aprender más sobre la empresa que su hijo había construido. Visitamos la planta de gestión de cuentas, donde Roberto quedó fascinado por las estrategias de relación con los clientes. Incluso paramos en la sala de descanso, donde compartió historias sobre las cafeterías que solía frecuentar en su juventud. Durante todo el recorrido fui muy consciente de que estaba descuidando mis deberes asignados. Mi teléfono vibraba con mensajes de texto cada vez más urgentes de Marta, mi supervisora, preguntándome dónde estaba y recordándome las tareas que debía completar. Pero cada vez que miraba la cara de Roberto, veía la alegría y el interés en sus ojos al aprender sobre el mundo de su hijo, no podía evitar acortar el recorrido. Fue durante nuestra visita al departamento de análisis de marketing cuando lo noté por primera vez. Javier Fernández estaba de pie en el entresuelo que daba al piso principal, parcialmente oculto detrás de un pilar. Nos observaba a su padre interactuar con sus empleados, me observaba traducir conversaciones y facilitar conexiones. No podía ver su expresión claramente desde esa distancia, pero algo en su postura sugería que llevaba allí un tiempo. Mi corazón empezó a latir más rápido. El CEO me estaba viendo dar un recorrido no autorizado mientras se suponía que debía estar trabajando en materiales de presentación. Probablemente estaba a punto de ser despedida y definitivamente estaba a punto de meter a Roberto en problemas por interrumpir el lugar de trabajo. Pero cuando volví a mirar unos segundos después, él se había ido. Continuamos el recorrido visitando las salas de conferencias donde se realizaban las principales presentaciones a clientes, la biblioteca donde se exhibían las galardonadas campañas de la empresa, y finalmente la planta ejecutiva. Roberto estaba particularmente interesado en esta área, haciendo preguntas sobre los procesos de toma de decisiones y la estructura de liderazgo de la empresa. Javier construyó todo esto, signó, mirando alrededor de la elegante suite ejecutiva con sus paneles de madera pulida y obras de arte originales. Lo hizo, confirmé. La empresa ha crecido enormemente bajo su liderazgo. Todos aquí le tienen mucho respeto. Roberto asintió. Pero pude ver algo melancólico en su expresión. Estoy orgulloso de él, signó. Solo desearía. ¿Qué desearías?, pregunté suavemente. Desearía conocerlo mejor como adulto. Cuando era joven, éramos muy cercanos. Pero a medida que crecía, especialmente después de que muriera su madre, parecía sentir que tenía que ocuparse de todo él mismo. Dejó de pedir ayuda, dejó de compartir sus problemas conmigo. Creo que pensó que mi sordera me hacía frágil, que tenía que protegerme de sus preocupaciones. Mi corazón se compadeció de ambos, de Roberto, que claramente amaba profundamente a su hijo, pero se sentía excluido de su vida. Y de Javier, que probablemente había estado intentando ser fuerte e independiente, pero inadvertidamente había creado distancia entre ellos. Eran casi las 3 de la tarde cuando finalmente regresamos al vestíbulo. La hora de la reunión programada de Roberto había pasado hacía mucho tiempo, y pude ver que empezaba a aceptar que no vería a su hijo hoy. Gracias, Sofía, signó, sus manos moviéndose con sincera gratitud. Esto ha sido maravilloso. Siento que entiendo mucho mejor el mundo de Javier, y he disfrutado conociéndote. Me recuerdas a mi difunta esposa. Tenía el mismo corazón bondadoso, la misma forma de hacer que la gente se sintiera vista y valorada. Ha sido un placer, signé de vuelta. Y lo digo en serio.
A pesar de la ansiedad que sentía por descuidar mis tareas laborales, la tarde había sido una de las más significativas que había experimentado desde que empecé en Soluciones Creativas. Mientras Roberto se preparaba para irse, vi a Marta acercarse desde el otro lado del vestíbulo. El rostro de mi supervisora era una máscara de ira apenas controlada, y supe que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Sofía, dijo Marta, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Necesito hablar contigo ahora. Me giré hacia Roberto para explicarle que tenía que irme, pero antes de que pudiera signar algo, una voz detrás de mí dijo: en realidad, Marta, necesito hablar con la señorita Morales primero. Me di la vuelta y me encontré cara a cara con el propio Javier Fernández. Era alto, probablemente de unos 50 años, con los mismos ojos inteligentes que su padre, y un aire de autoridad tranquila que dejaba claro porque tenía éxito en los negocios. Pero había algo más en su expresión, algo que parecía emoción cuidadosamente controlada. Señor Fernández, tartamudeó Marta, claramente tan sorprendida como yo. Iba a discutir precisamente la ausencia de la señorita Morales de sus tareas asignadas hoy. Se suponía que debía estar ayudando a mi padre, dijo Javier en voz baja, sin apartar la vista de mi cara, lo cual, según observé, hizo maravillosamente. El vestíbulo pareció quedarse en silencio a nuestro alrededor. La boca de Marta se abría y cerraba sin sonido. Roberto miraba alternativamente a su hijo y a mí con creciente comprensión y deleite. Papá, dijo Javier, y por primera vez oí que su voz se suavizaba. Se giró hacia su padre y empezó a asignar lentamente, un poco torpemente, pero con esfuerzo y cuidado obvios. Siento haberte hecho esperar. No sabía que estabas aquí hasta que, hizo una pausa, mirándome, luego continuó signando. Hasta que te vi con Sofía. Os he estado observando durante la última hora. Hace años que no te veía tan feliz. El rostro de Roberto estaba radiante de alegría y sorpresa. ¿Has estado aprendiendo a signar? Lo he intentado, admitió Javier, sus manos moviéndose con más confianza ahora. Debería haberlo hecho hace años. Debería haber hecho un mayor esfuerzo por comunicarme contigo en tu idioma en lugar de esperar siempre que te adaptaras al mío. Padre e hijo se abrazaron entonces, justo allí, en medio del concurrido vestíbulo, y sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. A nuestro alrededor, el bullicio habitual de la oficina se había ralentizado mientras la gente se detenía a observar este reencuentro inesperado. Cuando se separaron, Javier se volvió hacia mí. Señorita Morales, ¿podría hablar conmigo en mi despacho? Hay algunas cosas que me gustaría discutir. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía a Javier Fernández hasta el ascensor, con Roberto caminando a nuestro lado. Marta había desaparecido, probablemente para procesar lo que acababa de suceder y averiguar cómo manejar el hecho de que su becaria acababa de ser solicitada personalmente por el CEO. El ascensor ejecutivo estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de la maquinaria. Miraba constantemente a Roberto, que prácticamente brillaba de felicidad, y a Javier, cuya expresión era indescifrable pero intensa. El despacho de Javier era todo lo que había imaginado y más. Ventanas de suelo a techo con una vista impresionante del Perfil de Madrid, muebles elegantes que probablemente costaban más que mi salario anual, y paredes cubiertas de premios y fotografías que documentaban el éxito de la empresa. Pero lo que más me llamó la atención fue lo impersonal que se sentía, lo poco de Javier mismo que se reflejaba en el espacio. Por favor, siéntate, dijo Javier, señalando las sillas frente a su escritorio. Roberto y yo nos sentamos, y Javier tomó la silla junto a su padre en lugar de detrás de su escritorio. Un pequeño gesto que de alguna manera hizo que la conversación se sintiera más personal. Señorita Morales, comenzó Javier, le debo una disculpa y una explicación. Lo miré confundida. ¿Una disculpa, señor? Soy yo la que debería disculparse. Sé que se suponía que debía estar trabajando en los materiales de presentación y en cambio. Levantó una mano para detenerme. Hiciste exactamente lo que debías hacer, lo que desearía que hicieran más de mis empleados. Hizo una pausa, mirando a su padre con una expresión que era a partes iguales amor y arrepentimiento. Mi padre ha visitado esta oficina exactamente 3 veces en los 10 años desde que me convertí en CEO. Cada vez ha sido tratado como una inconveniencia, una interrupción del importante trabajo que ocurre aquí.
Cada vez he observado desde la distancia cómo mis propios empleados, personas a las que pago, personas que representan a mi empresa, le han hecho sentir no bienvenido en el lugar de trabajo de su propio hijo. Roberto extendió la mano y tocó el brazo de su hijo, signando algo que no pude captar del todo. Javier asintió y continuó: hoy fue diferente. Hoy, observé a una becaria de 22 años abandonar sus tareas asignadas para pasar 3 horas haciendo que mi padre se sintiera valorado, respetado e incluido. La vi traducir conversaciones, facilitar conexiones, y tratarlo no como una carga u obstáculo, sino como un invitado de honor. Su voz se quebró de emoción. La vi darle algo que yo no le he dado en años, la sensación de que pertenece a mi mundo. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Señor Fernández, yo tengo un hermano menor sordo y sé cómo se siente cuando la gente lo ignora, o lo trata como si fuera invisible. No podía soportar ver que eso le pasara a su padre. Y esa, dijo él, es exactamente la razón por la que necesito hablar contigo sobre tu futuro aquí. Mi corazón se hundió. Esto era todo. El despido amable antes de la terminación. Entiendo si necesita despedirme, dije en voz baja. Sé que no hice mi trabajo asignado hoy. Javier pareció genuinamente sorprendido. ¿Despedirte? Señorita Morales, quiero ofrecerle un trabajo. Un trabajo de verdad, no unas prácticas. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. Disculpe. Lo que presencié hoy me demostró algo que ha faltado en esta empresa. Un compromiso genuino con la inclusión y la accesibilidad. Hablamos de diversidad e inclusión en nuestra declaración de misión. Tenemos políticas en nuestro manual del empleado, pero no las vivimos. No las encarnamos. Quiero cambiar eso, y quiero que me ayudes a hacerlo. Roberto radiaba, signando rápidamente a su hijo. Javier sonrió y signó de vuelta, luego se volvió hacia mí. Estoy creando un nuevo puesto, director de accesibilidad e inclusión. Tu trabajo sería asegurar que Soluciones Creativas sea verdaderamente accesible para todos, empleados, clientes y visitantes. Desarrollarías programas de formación, crearías políticas y actuarías como defensora de las personas que de otro modo podrían ser pasadas por alto o excluidas. Reportarías directamente a mí. Me sentí mareada. Señor Fernández, solo soy una becaria. No tengo experiencia en recursos humanos ni en desarrollo de políticas. Ni siquiera tengo mi título aún. Todavía estoy terminando mi último semestre. Tienes algo más valioso que la experiencia. Tienes empatía. Tienes la capacidad de ver a las personas como individuos en lugar de como inconvenientes. Y tienes un conjunto de habilidades que podrían transformar cómo opera esta empresa. Hizo una pausa. El puesto vendría con un salario sustancial, beneficios completos y la autoridad para implementar cambios reales. Reportarías directamente a mí. Miré a Roberto, que prácticamente vibraba de emoción, luego de nuevo a Javier. Yo no sé qué decir. Di que lo pensarás, sugirió Javier. Tómate el fin de semana. Pero espero que digas que sí. Esta empresa necesita a alguien como tú. Yo necesito a alguien como tú. El resto de la reunión fue un torbellino de detalles sobre el puesto, discusiones sobre salario y beneficios que me hicieron girar la cabeza y planificación de los cambios culturales que tendrían que ocurrir en toda la organización. Para cuando salí del despacho de Javier, toda mi vida había dado un vuelco. Roberto me abrazó para despedirse, signando sus agradecimientos una y otra vez. Me has devuelto a mi hijo, me dijo, y le has dado algo que ni siquiera sabía que le faltaba. Javier nos acompañó hasta el ascensor y mientras las puertas se cerraban, dijo: Sofía, gracias por ver lo que era importante. Esa noche volví a casa y llamé a mis padres, luego a Dani, intentando explicar lo sucedido. Dani fue el más emocionado de todos. ¿Vas a ayudar a otras personas sordas en el trabajo?, signó cuando lo llamé por videollamada. ¡Qué guay! Vas a ser como una superheroína para gente como yo. Su entusiasmo era contagioso. Y el lunes por la mañana, sabía cuál sería mi respuesta. Empecé mi nuevo puesto la semana siguiente. Mi primera tarea fue realizar una auditoría de accesibilidad de todo el edificio y de todas las políticas de la empresa. Lo que encontré fue a la vez decepcionante y motivador.
Soluciones Creativas, como muchas empresas, había estado operando con buenas intenciones, pero con poca comprensión real de lo que significaba la inclusión. Durante los siguientes 6 meses, implementé cambios drásticos. Instalamos sistemas de alerta visual en todo el edificio. Trajimos intérpretes de LSE para todas las reuniones y eventos de la empresa. Creamos directrices de accesibilidad para todos los materiales de marketing y presentaciones a clientes. Y lo más importante, instituimos formación obligatoria sobre inclusión para todos los empleados, comenzando por el equipo directivo. Las sesiones de formación fueron reveladoras para todos los involucrados. Traje ponentes de la comunidad sorda, incluido Roberto, que compartió sus experiencias y ayudó a los empleados a comprender el impacto de sus acciones o inacciones. Enseñé clases básicas de lengua de signos durante las horas del almuerzo y me sorprendió la cantidad de gente que estaba ansiosa por aprender. Marta, mi antigua supervisora, fue una de mis alumnas más entusiastas. No dejo de pensar en aquel día, me dijo después de una de nuestras sesiones de formación. Estaba tan concentrada en la presentación, en las tareas que parecían urgentes, que me perdí por completo lo que realmente importaba. No quiero volver a cometer ese error. Los cambios no solo se trataron de accesibilidad para la comunidad sorda. Ampliamos nuestros esfuerzos para incluir adaptaciones para empleados y visitantes con dificultades de movilidad, discapacidades visuales y otras discapacidades. Nos asociamos con organizaciones locales para garantizar que nuestras prácticas de contratación fueran verdaderamente inclusivas. Incluso rediseñamos nuestro sitio web y materiales de marketing para que fueran más accesibles. Pero el cambio más significativo fue cultural. La empresa, que una vez se centró únicamente en la eficiencia y la productividad, comenzó a valorar la empatía y la inclusión como principios comerciales fundamentales. Los empleados empezaron a cuidarse mutuamente de formas que nunca antes habían hecho. El vestíbulo, que una vez fue un lugar donde visitantes como Roberto eran ignorados, se convirtió en un espacio acogedor donde todos eran tratados con dignidad y respeto. 6 meses después de aquel martes que cambió mi vida, Soluciones Creativas ganó un premio nacional a la inclusión en el lugar de trabajo. En la ceremonia, Javier me pidió que aceptara el premio en nombre de la empresa. Este reconocimiento pertenece a todos en Soluciones Creativas, que abrazaron el cambio y eligieron ver la inclusión no como una carga, sino como una oportunidad para ser mejores, dije en mi discurso de aceptación. Pero sobre todo pertenece a un hombre sabio que me enseñó que la habilidad empresarial más importante no es saber cerrar un trato o gestionar un presupuesto. Es saber ver la humanidad en cada persona que encuentras. En la audiencia, Roberto radiaba de orgullo, signando sus aplausos. A su lado, Javier también sonreía, y pude ver que la relación entre padre e hijo se había transformado. Ahora almorzaban juntos todos los viernes, y Javier había aprendido a asignar lo suficientemente bien como para tener conversaciones reales con su padre sobre todo, desde estrategias empresariales hasta recuerdos familiares. La tímida becaria que una vez se sintió invisible había encontrado su voz ayudando a otros a encontrar la suya. Y en el proceso aprendí que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente notar a alguien que está siendo pasado por alto y elegir verlo, realmente verlo, como el ser humano valioso que es. Mi hermano pequeño Dani visita la oficina regularmente ahora, y verlo interactuar con confianza con empleados que han aprendido a asignar solo para él nunca deja de emocionarme. Tenía razón. Me había convertido en una especie de superheroína. No de las que llevan capa, sino de las que luchan por un mundo donde todos pertenecen, donde todos son vistos, donde todos importan. Lo mejor de todo fue que todo había comenzado con un simple saludo signado a un hombre solitario en un concurrido vestíbulo. A veces, los gestos más pequeños crean los cambios más grandes. A veces, todo lo que se necesita es una persona dispuesta a detenerse, a notar, a preocuparse. Y a veces, cuando eres lo suficientemente valiente como para tender la mano a alguien que ha sido pasado por alto, descubres que no solo estás cambiando su mundo, sino que estás cambiando el tuyo.